París, un sueño para el 90% de las personas que viajan a Europa. Por años y años se ha vendido como la ciudad perfecta, donde suceden las películas de amor, donde miles de personas al año se comprometen, donde las marcas de lujo quieren estar. Por esto y más cosas ha sido la ciudad de los sueños. Bueno, eso hace unos años. Pero hoy en día la gente, los turistas quieren venir a esta ciudad. Vamos a ver qué pasa en París. París ha sido de las ciudades en el mundo que más ha invertido en publicidad y mercadeo para que personas de todo el mundo mueran y sueñen y tengan esa mega necesidad de vida de venir a visitarlo. Y aunque uno creería que no es necesario, pues sí estará haciendo efecto porque lo visitan entre 38 y 40 millones de personas al año, solo a París, no estamos hablando de Francia, París. Eso la hace la ciudad más visitada en todo el mundo y ese top 3 lo comparte con Madrid y con Dubái. Lo curioso es que si bien mucha gente sigue soñando muchísimo con venir acá, cada vez más es notorio que hay muchos visitantes que se van completamente decepcionados diciendo que esto es una farsa, que esto no es lo que les pintaban. Incluso hay personas que terminan con afectaciones mentales de la decepción que tienen después de cumplir este sueño de vida y que no sea lo que pensaban, pero ahorita les voy a contar sobre eso. Vamos. Un buen desayuno francés para empezar. Hay varias razones para esto. La primera son los inmigrantes y los refugiados. París es una de las ciudades que recibe más refugiados de países africanos. Normalmente vienen de Argelia, de Senegal o de Marruecos, que tiene una problemática y es porque París no tiene la capacidad para poder recibirlos a todos. Esto lo que genera es que no haya trabajo para todos. Entonces una población de los que vienen a este país no tienen un trabajo formal, lo que hace que terminen vendiendo cosas en las calles, inseguridades, cosas que para la población de París o para las personas que viven acá no sea tan agradable. Y cómo se involucran ellos con las costumbres de París. La número 2 es la inseguridad. Esta ciudad registra más del 50% de aumentos en robo desde hace unos años. Y hay dos modalidades que son las que más se están utilizando. Los primeros son los carteristas, que básicamente vas caminando y te jalan la cartera o sin darte cuenta te roban de la cartera o del bolso. Y la segunda son los cosquilleos, que básicamente tratan como de que te tocan una pierna o te hablan de un lado mientras que por el otro lado te están sacando cosas de los bolsillos o del maletín. Estos son como de los dos grandes, sin embargo hay muchas modalidades de robo que están sucediendo en esta ciudad. Lo más paradójico es que es una de las ciudades que más invierte en seguridad. Entonces es como un chiste mal contado donde te dicen que todos los días aumentan los robos, pero te debes de sentir seguro en esta ciudad. Antes de llegar a la ciudad, obviamente leemos y nos informamos de qué tan real es eso, y yo creo que eso va a depender de cómo tú viajes o conozcas el mundo. Nosotros, por ejemplo, venimos de un país latinoamericano que pues todos los días roban, todos los días pasan un montón de cosas, entonces tenemos como esa, no sé si malicia o esos cuidados, podríamos decirlo, pues de no dar papaya. Ahora bien, si tú vienes de otro país donde ni siquiera conocen estos tipos de robo, va a ser un choque muy fuerte que tú no puedas estar tranquilo sin que te robe las cosas. La verdad, cuando veníamos decía como que no se les ocurra sacar la cámara, no se les ocurra sacar los celulares, como es algo súper caótico, y pues estamos grabando tranquilos. Eso yo lo veo tranquilo. No sé si es que no estamos en las zonas malucas, pero de hecho en las zonas que más robas es en las zonas turísticas. Entonces no hemos llegado al core, porque tiene que ser, yo sé que la prueba de fuego va a estar en la Torre Eiffel. Cuando yo vine también ya era un poco difícil estar en esa zona. Vamos a ver qué tal, vamos a ver. Y la número 3 son las estafas. Este sí es el pan de cada día, y el foco número 1 son los turistas. Hay varios tipos de estafas, les voy a explicar los más comunes. El número 1 es que hace parecer que se te cae un anillo o una billetera o unas gafas, lo recogen, te lo entregan, y una vez tú lo recibes, ellos empiezan a tener una negociación contigo para que le des plata por ese elemento. La otra son vendedores agresivos en museos o monumentos, que básicamente llegan personas vendiéndote como obligándote que les tienes que comprar.
esos hay que bajarlos de una, obviamente sin grosería, pero pararlos en seco, si no, no te van a dejar quieto hasta que les compren. La otra es encontrar una pelotica. Esto es una estafa de grupo que de hecho eso está en todas partes de Medellín, en el centro de Medellín es el pan de cada día también, donde tratan de esconder una pelotica y tú la tienes que buscar. Entonces 3 del mismo equipo, digámoslo así, sacan la pelotica, les pagas y cuando tú vas a hacer el mismo jueguito, pues esa pelotica ya no va a estar y tú dejas ahí, dejas plata y dejas plata porque piensas que es muy fácil, pero realmente eso es una estafa completa en grupo. La otra que también es muy conocido es las firmas por plata, y es que grupos que hacen pasar por ONGs o cualquier grupo gubernamental te hace firmar, y hasta que tú no les des plata para apoyar supuestamente ese movimiento, no se van a alejar de ti y llegan a ser muy atosigadores con tu espacio. Y por último son los taxis clandestinos que llegan hasta el aeropuerto, entran prácticamente hasta las llegadas y te atosigan mucho haciéndote creer que son taxis que trabajan para una empresa del aeropuerto y también te van a cobrar un infernal de plata. Lo mejor ahí es utilizar las plataformas o ir a puntos directamente del aeropuerto donde puedes coger taxis que realmente sí son del aeropuerto. La cuarta razón es que esta ciudad es el blanco de muchas protestas. Las personas que protestan en París lo hacen para que se cumplan las cosas que están pidiendo. Normalmente son cosas que les piden al gobierno o a alguna entidad en especial, pero es un blanco de muchas protestas. Así que si te encuentras con alguna de estas protestas en esta ciudad, no te preocupes porque es otra cosa que es pan de cada día. Y así buscando y indagando nos damos cuenta que París hoy en día no es ese cuento de hadas que siguen vendiendo. Thank you. No puedo dejar de notar como que el 99.9% de las personas que vienen así súper arregladas, de tacones, que o sea es la cosa más desacertada para recorrer París, son personas asiáticas, que ahorita les vamos a contar más sobre eso y su decepción cuando llegan acá. Para que se hagan una idea realmente los números que maneja París, estamos en el Museo Louvre y es que este lugar tiene 8 millones de visitantes al año. Para que se hagan algo a la idea, Colombia al año, todo Colombia tiene más o menos 6 millones de visitas al año. Estamos hablando que un pedacito de París, que es este pedacito, supera a Colombia y un poquito más. O sea, es una locura. Cuando yo vine a Francia una vez, casi caigo en la estafa de las firmas. De hecho, fue hace muchos años. Nos dijeron que era para una caridad y yo pensé pues que podía dar como 2 euros o algo así. Y nos sacaron un raspa y gana. Y cuando miramos, curiosamente el raspa y gana dijo 100 euros. Y nosotros como que obviamente no íbamos a dar toda esa plata y se empezaron a poner súper bravos, que iban a llamar a la policía porque no íbamos a cumplir la promesa que hicimos de dar. Y nosotras súper asustadas. Y creo que alguna de las amigas con las que yo estaba dijo como no, esto es una estafa, yo ya lo vi en algún lado, alguien me contó. Le dijimos como bueno, llame a la policía y ahí sí salieron corriendo. Yo creo que este lugar es nuevo. Yo no me acuerdo de eso. ¿Tú te acuerdas de eso, amor? No. ¿Verdad que no? Pero no tiene cara de nuevo, la verdad. Además que lo omitimos, la verdad. Bueno, contexto, no es que yo viviera propiamente en París, yo vivía en otra ciudad relativamente cerca y sí venía varias veces mientras vivía allá. Se hacía bastante fácil venir en un bus, a veces me valía hasta un euro. Era el patio de la casa. Sí, era muy fácil venir. Después de eso también volví con amigas, o sea, he tenido como varios momentos en los que he interactuado con París, pero sí debo decir que todas estas veces fueron antes de la pandemia. O sea, que creo que la gente dice siempre que la pandemia es como lo que dañó todos los lugares o está arruinando los lugares, porque fue como ese despertar masivo, que todo el mundo quería salir a recorrer en masa y no pensar en el futuro. Entonces sí tengo pues como la visión de antes de pandemia. O sea, tú sí tienes realmente el París antes y Sí. después. No sé, o sea, me conflictúas porque igual siento que me tocó un París muy turístico, ¿cierto? Turístico ha sido sí, siempre. toda la vida ha sido súper Entonces turístico. quizás el punto de comparación de gente que vive aquí, que de pronto no le gustan tanto los turistas, es de hace 30 años. Ok, Porque definitivamente yo no estoy viendo tanto la diferencia, o sea, de acuerdo. incluso esa vez, como les contaba, me intentaron tumbar con lo de las firmas. Me acuerdo también que había una persona vendiendo sus souvenirs que no sé si han visto, que como con cadenas van jalando y se van corriendo cuando llega la policía. Pues me tocó una persecución en la que la policía me dijo que me quedara quieta porque yo quedé como en medio. Entonces yo me tuve que quedar así y me pasó el man así por el lado y la policía ¡pum!, le cayó a ese man así en plancha encima. Entonces no sé, pues creo que también suma mucho a la percepción como que ya hay
tanta gente presente en redes sociales y en tantos tipos de plataformas y es tan fácil yo grabar acá y mostrar que pues si yo en ese momento hubiera grabado que al man lo cogieron y lo espicharon ahí, pues seguramente nuestra percepción se empezaría a construir como de es inseguro, hay que estar alerta, pero yo particularmente no veo tanto la diferencia, la verdad, aunque no hemos llegado a la Torre Eiffel, puede que ahí cambie mi percepción. Yo lo voy a hablar desde la parte de turista. Yo vine más o menos en 2017, 2018, full turista total. Unos días. Y mi mente sí estaba en que estoy en Europa, aquí no me va a pasar absolutamente nada, no me van a robar, no me van a hacer nada, no me van a hacer cosquilleo. O sea, yo me sentía súper seguro, porque uno tiene la percepción de que si tú estás acostumbrado, digamos así, a tus países latinoamericanos, no te va a pasar nada, el restante tiene que Total. ser mucho mejor. Y uno normalmente viaja para sentirse un poquito más tranquilo, andar con la calle con su celular, con su cámara. Y puntualmente cuando ya te dicen, ojo con tu cámara, mira que yo ayer le decía, mano, yo amor, sabes que yo siento que yo no voy a sacar la cámara, vamos a grabar con otra más pellecita, porque me la pueden robar. Sí. Porque ya las redes sociales te agobian tanto Sí. que te llega a dar miedo de verdad. Sí. Pero cuando llegué yo acá a París, dije, parce, pues tampoco. Está igual. Y aquí estamos No. grabando con la cámara normal, sentados en un parque, sin ningún problema. Lo que sí es verdad es que estamos en lugares muy turísticos, que si bien son los focos donde pasan las cosas y los robos, también hay mucha gente y se siente el ambiente de turistear y de recorrer. Entonces, creo que nuestra visión es con mucha mente latinoamericano. Entonces, pues es algo normal, eso ¿sabes pasa en qué? todos los países del mundo. Y igual yo traje esa visión cuando vine hace tantos años. En las diferentes veces yo siempre he sido una persona empeliculada. Incluso me acuerdo que esa vez me decían Ok. como que tranquila, ya estás en Europa, pues como que lo hemos idealizado demasiado al punto de que entonces ya sentimos como que nos dejaron caer de ese pedestal de no, ya es inseguro. Pero pues, por ejemplo, esa vez, por más que mis amigas me decían, ay, en película, pues estamos en Europa, igual, no sé, alguien me dijo, mi mamá me dijo, ay, cuidado que a tal amiga ya le robaron el celular. Ya hace ¿Sí muchos me años. entiendes? Exacto. Entonces yo creo que es también la disponibilidad de la información tan instantánea que podemos saber lo que le pasa a todo el mundo en segundos y todo se viraliza y son más esos los hechos que conocemos, entonces nos causa una percepción de que peor, pero pues yo no sé, o sea, yo particularmente me siento igual de segura que la otra vez. Es que definitivamente tiene que haber un shock, especialmente para esas personas que lo único que tienen de percepción es esa realidad alterada que nos muestran las películas donde todo es absolutamente perfecto, la ciudad del amor, donde la gente camina, se pasea por estos escenarios espectaculares, pero no muestran el resto. Y de hecho sí existe un síndrome que llaman el síndrome de París, que es como un trastorno psicológico transitorio, así se describe, donde las personas empiezan a sentir una desilusión extrema porque París no es lo que esperaban. Y saben, hay gente que ahorra toda la vida para venir acá, o que es su único sueño, que se levanta a trabajar solamente pensando el día que voy a ir a París por fin, estoy ahorrando tanto dinero, y al final no es lo que esperaban. De hecho pasa mucho, particularmente entre las personas asiáticas, especialmente los japoneses. Bueno, realmente no es que tenga como ese sustento médico, pero así es como lo determinan, y de hecho sí es muy real. Trasciende mucho más allá de la mente a esos síntomas psicosomáticos, porque no es solamente la sensación de tristeza o de angustia o de ansiedad o ese sentimiento de que pues tienen como delirio de persecución, sino que también empiezan a experimentar náuseas, vómito, desorientación, algunos sienten vértigo, o sea, es una cosa muy loca. Y como les comentaba ahorita, esto empezó con los japoneses porque son las personas que más han idealizado esta ciudad, y los puedo entender el shock porque ellos vienen de un país demasiado perfecto, donde todo funciona en perfecta sintonía, no hay bulla, todo el mundo respeta a los demás, y acá pues sí se vive un poco más de caos. Entonces, de hecho, en la misma embajada japonesa tuvieron que poner una línea de ayuda y como un área especializada en acompañar psicológicamente a todos los japoneses que vienen y sienten que esto no es lo que soñaron, para lo que anhelaron toda su vida, para lo que ahorraron, y que verdaderamente llegan a vivir ese síndrome de París. De hecho, hay páginas ya como muy enfocadas en ese mercado japonés, tratando de mostrar la realidad, no solamente lo bueno, sino también ese caos y eso que hay detrás que nadie les estaba mostrando, para que ellos tengan como una imagen más realista de lo que se van a encontrar cuando lleguen. Oigan, yo de hecho puedo empatizar completamente con esa situación o esa sensación, porque a veces aunque uno se prepare
para saber que de pronto va a haber caos o que se va a sentir fuera de su elemento, a veces uno no puede coordinar y mandar como sobre esa sensación o ese instinto de protección y de supervivencia que tiene por dentro. Por ejemplo, nosotros en India, que es un país que definitivamente pues no estábamos esperando algo así como París, pues que nos fuera a desilusionar, pero definitivamente nos preparamos psicológicamente para lo que íbamos a vivir y nada se comparaba. Así que no sé, creo que es muy humano. Y hay que entender que este fenómeno no solamente pasa aquí en París, por ejemplo, en Egipto pasa, hay un síndrome de Jerusalén que pasa, incluso se están sumando ciudades que uno nunca pensaría estos síndromes, que es Nueva York y Londres, donde lo que era antes o como lo vendían o como lo venden en este momento no tiene absolutamente nada que ver con lo que se vive. Si tú llegas de Japón, que es un país súper desarrollado, no vas a esperar que pase ninguno de esos temas. Después imagínense cuando van también a países latinoamericanos que saben muchas cosas. Bueno, creo que no pasa así porque ellos sí esperan que eso pase en un país latinoamericano por años, pero tú no esperas que eso pase en Francia, tú no esperas que eso pase en Nueva York, tú no esperas que eso pase en muchas ciudades desarrolladas. Si quieren ver lo que vimos en la India, en nuestro canal hay bastantes videos sobre eso. Hay algo importante que caemos en cuenta y es que nosotros decíamos que lo estábamos viendo relax, pues que es como lo mismo, tranquilo, que podíamos sacar la cámara, y es que también hay una razón, y es que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos acabaron de terminar, y para eso hubo varios movimientos del gobierno para las personas sin hogar, que ahorita les vamos a contar bien. Pero creemos o estamos casi seguros que esa es la verdadera razón de por qué no hay tantas personas vendiendo en las calles o tantos homeless debajo de los puentes del río Sena. Esa es la verdadera razón. Siente mucho la vibra de los Olímpicos aún, ¿cierto, amor? Sí, totalmente. Pues como si todavía se estuvieran jugando. Obviamente tenemos que entrar a la boutique de los Juegos Olímpicos 2024, que es la tienda oficial. ¿Vamos o no vamos? Ah, esta sí no le gusta, claro. Como no es todo eso que a usted le gusta, entonces no vamos a entrar. ¿O sí vamos a entrar? ¿Sí vamos a entrar? Uy, parce, la tienda está increíble. Yo veo ese. Es el de los esa es la mascota oficial. ¿De los Paralímpicos? Sí, yo la vi veo. en TikTok, mira. Wow, no va. Ey, está muy brutal esta tienda. O sea, aquí consiguen creo que todo de los Olímpicos. ¿Y saben qué es lo mejor de venir tarde? 50% toda la tienda. Ese está bien bonito. Me gustó. Ese está bueno para todos los países que se vienen fríos. Eso me vas a comprar. Y para que los franceses te gocen. ¿Cómo así que te gocen? Esto, usar una cosa de estas es gozada fija por parte de los franceses. Una buena por boina. eso lo roban en un 50% más, porque ya saben que es Oigan, pero de todos los datos que les hemos dicho, este es el que más me duele y me afecta el corazón. Y es que el 80% de las personas que ven nuestros videos no se suscriben. O sea, les encanta nuestro contenido y no están suscritos. ¿Qué está pasando? Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es hora de almorzar y nosotros a la básica, a la fija, Burger King o McDonald's, porque de hecho, aunque París ha sido históricamente muy costoso, percibimos que está mucho más en todo, en el hospedaje, solo venir acá. Imagínense que antes yo cuando vivía en la otra ciudad venía a veces hasta por 2 euros, y ahora que la vamos a visitar y les vamos a hacer un video de esa ciudad, tuvimos que comprar los tiquetes como a 35, o sea, todo lo relacionado con París está carísimo, y en general Europa, no sé si les ha pasado, pero siento que Europa está a unos niveles absurdos de caro. Comer y... No tenemos efectivo y dice que está en mantenimiento la red de las tarjetas de crédito. Así que a buscar. Mi amor, ¿cuál vamos a probar? Pues de marca Quick. Olía rico. Bueno, continuemos. Nos cambiaron a París en 2 minutos, Dios mío bendito. Pasamos de un buen sol a una ciudad completamente nublada. No vas a conseguir. Por supuesto que este video no se va a quedar con todas las cosas que la gente denomina el lado malo de París. Nosotros somos los primeros enamorados de esta ciudad. Aquí está todo lo lindo, todos los escenarios más espectaculares que se puedan imaginar. Obviamente la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, Champs-Élysées. O sea, hay muchísimos escenarios que son demasiado reconocidos, espectaculares, y que genuinamente nosotros consideramos que no hay otra ciudad en el mundo así. Oiga, nos cogió el agua fuertemente. Cambio repentino de clima en 2 segundos. Y el frío, porque a veces uno sabe que en verano como que llueve y uno sabe que es lluvia caliente. No, amigos, está haciendo un frío. En definitiva, como en todos los países del mundo, cosas muy buenas, otras no tan buenas, pero todo está y radica en que uno debe viajar con los pies en la tierra y con humildad. Uno tiene que entender
porque detrás de esa foto de Instagram que quieres publicar a todo dar, hay unas personas que diariamente viven en esa ciudad, que no solamente van 15 días de viaje, sino que tienen que luchar con muchas cosas, que después de la pandemia y que todo lo que pasa en el mundo va a afectar de una u otra manera el lugar donde estás presente, por la migración, por los precios, por cómo se comporta toda la economía. Creo que es muy importante entender que hay una vida y que hay unos seres humanos que tienen que cargar con todas las problemáticas de alguno de los países del mundo. Igualmente hay una responsabilidad como viajeros, y es que tú tienes que consultar para dónde vas y no buscar qué visitar, sino qué está pasando en ese lugar, qué está pasando socialmente, si puedes entrar o no puedes entrar a ciertos lugares, qué pasa si, qué pasa si no. Y ahí simplemente tú eres el único que decide qué está dispuesto a soportar y qué no está dispuesto a soportar. Obviamente París ha estado en el ojo de la mira de muchas controversias, y en este momento que están en los Juegos Olímpicos, pues acaban de terminar, también ha sido blanco de muchas críticas, y hasta el día de hoy han sido los Juegos Olímpicos más polémicos de la historia. Pues ya les voy a contar por qué. Cuando se vendieron los Juegos Olímpicos, se vendieron como un evento completamente incluyente y para la sociedad. Lo que están alegando los locales es que hubo un año de limpieza social. Básicamente trató de que las personas que no tenían casa o los homeless los sacaran de las calles. Hubo una limpieza forzada de las calles, de las basuras que tenían, para mostrarle al mundo una cara de París pues que realmente no existía. Que de hecho a mí me parece bien, cuando tú vas a hacer un evento en tu casa, tú tienes que organizar la casa. Ahora bien, lo que critican es las formas en lo que lo hicieron, y simplemente buscando mostrarle al mundo que París estaba bien, pero realmente tiene muchas problemáticas por detrás. Y cuando lo van a ver, los que sufren realmente son las personas que viven dentro del país. Muchos se quedaron sin casas porque las utilizaron para que los deportistas, delegaciones y muchas personas que venían a París las utilizaran. Otra de las grandes polémicas es sobre el río Sena, que invirtieron demasiados millones de dólares para limpiarlo, que es una tarea muy difícil porque literal allá van todos los desechos de los parisinos. Hicieron tanta labor de limpieza que incluso para probar que se podían meter a nadar en el río Sena, los gobernantes, algunas personas del gobierno, se metieron a nadar antes de que empezaran los Juegos Olímpicos. Pero hubo varios deportistas que después de meterse a nadar al río Sena quedaron enfermos. Varias delegaciones reportaron enfermedades de sus deportistas. Y para terminar con las polémicas de los Olímpicos, se reportaron robos en las villas, se reportaron robos a los deportistas en los trenes y a las afueras de la ciudad. Incluso casi que duplicaron o triplicaron la seguridad de la ciudad. Pero ¿qué va a pasar cuando todos los Juegos Olímpicos acaben? La sociedad vuelve a lo mismo. Y es que ya es muy difícil ocultar lo que está pasando en las ciudades con las redes sociales y el internet. Y se dicen que los parisinos van a preparar protestas por los gastos innecesarios que se hicieron dentro de los Juegos Olímpicos. Voy a decir algo, un popular opinion. ¿Qué? La Torre Eiffel es fea, pues es famosa, pero es fea. Es que mi mente ya estaba, mi cerebro ya estaba lavado para que me guste, pero te voy a contar que cuando, yo vi en TikTok eso, yo ya parezco como las tías que caen en las cadenas de WhatsApp, yo caigo en todo lo que veo en TikTok, yo no sé si esto es verdad o es mentira, pero yo todo lo hablo como una verdad universal. Resulta que, ¿te acuerdas en el video de Vancouver, que ya está en el canal, por supuesto, donde les contábamos que esa pelota de Science World fue para el World Expo, cuando hacían exposiciones por las ciudades del mundo? Bueno, cuando le tocó a París la exposición, construyeron la torre. ¿Acá? Sí, para el World Expo, o sea, fue por eso. ¿Por qué si era en Vancouver? No, porque el World Expo se movía por todo el mundo. Entonces cuando a Vancouver le tocó Vancouver, hizo Science World. Y cuando a París le tocó París, eso. ¿Sí me entiendes? Cuando la exposición era acá, ellos pusieron eso. E incluso los artistas de la época se juntaron a firmar una carta para decirle al gobierno que no estaban de acuerdo que pusieran una mierda de metal ahí en la mitad de la nada, que acá había demasiado, o sea, que París era arte, que había arte en cada esquina, y que un pedazo de metal en la mitad de todo dañaba a esta ciudad que era puro romance. E igual lo pusieron, y él aquí. Amor, por favor, ayúdale, ella necesita
Una foto. Si yo veo que de verdad es una foto, yo se la Mira, voy a tomar. mira, es una Ah, foto. sí, se la voy a tomar. Ah, ve. Porque si no, los otros le cobran, ve. Espere, pues ya voy. No, va. Ay, Esa es muy fuerte vez. para mí porque yo soy muy penosa. Va. Mano es súper penosa, súper penosa. Pero vimos que se estaba tomando la foto sola y tenemos que ayudar. Estamos haciendo un viajero feliz. Ojito, le está haciendo más. Se la va a llevar para otra parte a hacerle más fotos. Manu, te amo, gracias por perder la pena y ayudarle a otras personas a tomar buenas fotos en París. Ella estaba súper embalada tomando fotos, súper embalada. Ahí lo ponía contra el piso. Le van a quedar las mejores fotos. Ojito que Manu se está asegurando que le gusten. Si no, para repetirlas. Ojito que lo logramos. Va a pensar que estoy haciendo un experimento social con ella. ¿Cómo te fue? Ah, bien. Estaba muy feliz, la quise mucho. ¿Qué idioma te tocó hablar? En inglés, tenía el celular como en checo o algo así. Eran letras que no reconocí. Se feliz a un ser humano con fotos. Ah, yo siempre quisiera ayudar, es que a veces me da pena porque a veces me han dicho no, entonces yo me siento mal. Pero, no, qué lindo. Como cualquier lugar del mundo, y más que está siempre con tanta exposición, con todos los ojos del mundo encima todo el tiempo, París, por supuesto que hay muchas cosas malas por ver, pero créanme que las buenas son 20 veces más, que es una ciudad que vale la pena y que si ustedes no han conocido y piensan que no quieren conocer por lo que otras personas les han contado, no es justo. Tienen que venir a construir su propia opinión, su propia visión, porque es una ciudad que merece su visita totalmente. Y no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Nosotros vamos a seguir recorriendo París, que de noche se ve muy increíble. Es hermoso. Vengan. Pero hemos terminado con un corazón así porque era la ciudad del amor. Trae tu corazón acá. Cállame con pasaporte. Suelo. Ahí. 1 millón de suscriptores.